vamos a tener entre 4 y 5 clases, ¿ya? No estoy seguro si vamos a hacer todavía la quinta clase. Eh, bueno, y vamos a terminar también en esa última clase, ya sea la cuarta o la quinta, sí, en una evaluación, igual que la vez anterior, ¿ya? Con respecto a los que no rindieron la prueba anterior o no han rendido alguna de las anteriores, va a haber también un periodo donde se van a poder poner al día, ¿ya? Y ahí yo les voy a decir qué es lo que tienen que hacer para las notas que les falten, ¿ya? O bien quizás se pueda llegar a algún acuerdo si es que lo dejamos con las notas que tienen, ¿ya? Eso va a depender solamente del caso a caso, ¿ya? No les prometo nada. Chiquillos, entonces, lo primero, no puede tener la primera, o sí, no, espera, me perdí. Ah, sí, la primera. Está muy bien. Ya. Entonces, vamos a tener que empezar a ver algunos conceptos básicos desde ahora. Ya. Voy a dejar esto un poquito más chico para ver si es que hablan en el chat. ¿Ya? Vamos a ver algunos conceptos básicos de estadística hoy día. ¿Ya? En realidad, lo que es PSU, por lo general, trata más que de cualquier otra cosa de la estadística descriptiva. ¿Ya? La inferencial la deja un poquito más eh, a la profundización. ¿Ya? La estadística descriptiva, en realidad, lo que más hace es, como el nombre lo dice, describir. ¿Ya? De acuerdo a lo que yo estoy viendo, se hace, no sé, por ordenamiento, interpretación, análisis también, resúmenes, por ejemplo, las tablas de frecuencia, etcétera. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace en general la estadística descriptiva, y es de lo que estamos hablando. ¿Ya? Algunos conceptos básicos, por ejemplo, en la población. ¿Ya? La población es un conjunto de individuos o elementos que poseen alguna variable cualitativa o cuantitativa. ¿Ya? La población es el conjunto, es el universo, ¿ya? Suele ser de gran tamaño, obviamente también tiene que ser de un área, de un interés, ¿ya? Eh, Dentro de esta población, entonces, es lo que nosotros vamos a conocer también como muestra, ¿ya? Como un subconjunto de la población es lo que se conoce como una muestra, ¿ya? Y esa muestra, lo que se le pide a esa muestra es que esa muestra sea representativa, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues si yo quiero eh, saber cómo es el tema de, a ver, cómo es no sé, eh, cómo fueron los embarazos de ciertas mujeres en la edad de 20 a 30 años, ¿ya? Y voy a entrevistar a la población de, no sé, pues de Quillota, ¿ya? Y voy a elegir a todos los hombres mayores de 50 años de la comuna de Quillota. ¿Sería algo representativo? Claramente no, ¿cierto? Porque no voy a poder, no va a ser algo que eh, represente el estudio que yo quiero hacer con respecto a embarazo, ¿ya? Hombres mayores de 50 años claramente no van a tener no va a ser tan representativo, por ejemplo, si tomara a las mujeres, ¿ya? A las mismas mujeres entre 20 y 30 años, ¿ya? O por último, no sé, pues a ver, eh, voy a ver cómo les fue a los alumnos en la PSU del año pasado, ¿ya? Pero les voy a preguntar a los papás, no les voy a preguntar a ellos. ¿Es representativo? Podría ser representativo porque tienen un trato directo con su hijo, pero lo más representativo obviamente sería el mismo alumno, ¿ya? A eso se refiere, perdón, cuando hablamos de una muestra, que la muestra es un subconjunto de la población, pero que tiene que ser representativa, ¿ya? Una encuesta también que aparece mucho en la estadística, pero en realidad no es un concepto desde la estadística, sino que es un concepto más
del lenguaje, es una forma de recabar información, ¿ya? La cual se realiza sobre la muestra de la población con el fin de obtener opiniones, características, mediciones. Ya, por ejemplo, cuando hace una encuesta, no sé, pues, con la aprobación del presidente, la encuesta es vía telefónica. ¿Ya? No van a llamar a los 17 millones, 18 millones de chilenos por teléfono, sino que eligen una muestra al azar, también puede ser esa muestra, en este caso, por ejemplo, que es más general, y se va a elegir, no sé, a todos los números de teléfono, por ejemplo, que terminan en 8, por decir algo. ¿Ya? Entonces, esa es una muestra aleatoria, ¿ya? Es una muestra completamente aleatoria. La población sigue siendo Chile, ¿ya? Porque cuando hablan, por ejemplo, de la aprobación del presidente, es un estudio que se hizo en Chile, ¿ya? Incluso muchas veces dejan de ser representativos porque se hacen, por ejemplo, solamente en Santiago, quizás, ¿ya? O en la quinta región, en Santiago y en Concepción. No sé, porque son las regiones con más población, pero a lo mejor la gente de Arica, la gente de Punta Arenas tienen opiniones muy diversas por distintas razones también. Podría ser el caso, ¿ya? Entonces, lo que hace una encuesta es tratar de recabar información eh, sobre la muestra, ¿ya? Sobre la muestra de la población, ¿ya? Ya. Perdón. Tabulación de datos. La tabulación de datos, bueno, cuando recabamos la información de la encuesta, esta debe ser ingresada en tablas, ¿ya? Porque si yo tengo todos los datos, por ejemplo, de los 17 millones chilenos, así, 17 millones chilenos, 17 millones de datos, no me está entregando ninguna información, ¿cierto? Porque tendría que ir uno por uno, no me da la información a no ser que lo estudiara, no sé, horas y horas y horas, ¿ya? En cambio, si yo lo tabulo, ¿ya? En tablas de frecuencia o incluso en gráficos, también podría ser en otro mecanismo, yo voy a poder interpretar la información, voy a poder sacar información eh, de los gráficos, ya sea gráficos de barra, gráficos de punto, gráficos circulares, etcétera, lo que sea, eh, para poder obtener mucho mejor la información y sacar algún análisis de lo que estoy mirando, ¿ya? Bueno, la más conocida de esta es la tabla de frecuencia, ¿ya? Primero la vamos a ver sin intervalo, es decir, para cuando yo tengo los datos así fijos. Por ejemplo, yo podría decirles que preguntarle a todo su curso, a los 26 que son ustedes, la cantidad de hermanos que tienen, ¿ya? Por ejemplo, a los 26, preguntarles cuántos hermanos tienen, si tienen uno, si tienen dos, si tienen tres. Ya supongamos que todos tienen hermanos, ni tampoco todos tienen 10 hermanos. Así vamos a hacer como lo más frecuente, que es que tengan uno, dos o tres hermanos. ¿Ya? Lo estoy diciendo para esta tabla de frecuencia. Pero aquí dice que el N es 10. ¿Qué significa eso? Que las personas que han sido entrevistadas son solamente 10, ¿ya? Así que de los 26 vamos a sacar solamente 10, ¿ya? Eso podríamos llamarlo incluso una muestra del mismo curso, ¿ya? Porque es un subconjunto de la población que en este caso podría ser el curso, ¿ya? Entonces la tabla tiene una primera columna que es el X. El X es lo que se representa como el dato, ¿ya? ¿Cuántas personas? Bueno, el dato es cuántos hermanos tiene. Uno, dos o tres. ¿Ya? La segunda columna es la F minúscula, que es la que conocemos como frecuencia absoluta, o a veces simplemente frecuencia. ¿Ya? Y este es el número de veces que se repite el dato. O sea, en este caso, en la primera, que es un 2, quiere decir que 2 veces se repitió el dato 1. Es decir, para más a lo real, quiere decir que 2 personas de las entrevistadas tienen un hermano, ¿ya? Y así con lo otro. Después, 3 personas tienen 2 hermanos. 5 personas de los entrevistados tienen 3 hermanos, ¿ya? Ya. A continuación viene la F mayúscula, que tiene que ver con la frecuencia acumulada, ¿ya? La frecuencia acumulada es lo mismo que la frecuencia, solamente que tengo que ir
añadiéndole lo anterior. ¿Ya? Por ejemplo, en el primero, como no hay nada anterior, es simplemente 2. Este dato siempre se repite, el de la frecuencia acumulada. El primero de la frecuencia acumulada siempre debería ser igual al de la frecuencia absoluta. La F minúscula con la F mayúscula, el primer dato igual. ¿Ya? Y el segundo, ya voy a tener que ir sumando todas las frecuencias absolutas, ¿ya? Hasta ese espacio. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso sería como el primero es 2 y el segundo es 3, entonces la frecuencia acumulada sería 5. ¿Ya? Después, en la tercera columna serían 2, 3 y 5, sería 10. ¿Ya? ¿Alguna duda? Entonces, otra cosa importante que hay que mencionar, que este 10 que está acá es siempre n. Siempre, siempre, siempre. El primero dijimos que siempre se repite con este, siempre se repite. Y el último de la frecuencia acumulada siempre va a ser el n. ¿Ya? Y el n, ¿qué era? ¿Se acuerdan qué era el n? Era la cantidad total de datos. En este caso, como lo llevamos a una entrevista, así como a una encuesta, entonces sería la cantidad total también de entrevistados. ¿Ya? Ya, y después aparecen dos columnas más, que deberían ser 4 en realidad, porque hay dos columnas más que se llaman la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se puede expresar como en porcentajes o también como en decimales. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Tiene una fórmula que es F partido N. ¿Ya? Y la frecuencia relativa acumulada es F mayúscula partido N. Es decir, dependiendo de la frecuencia, lo voy a dividir por N. Entonces, ¿qué hace? Cada uno de los números de la frecuencia de esta columna se van a ir dividiendo por el n. Como el n es 10, entonces me va a dar 2 dividido 10. 2 dividido 10, ¿ya? Es decir, f dividido n me da 0,2, ¿cierto? Esto sería la frecuencia relativa, ¿ya? Y cuando yo este mismo resultado lo multiplico por 100, me da la frecuencia relativa porcentual, que es la que está acá. Esto debería llamarse frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Sigue siendo frecuencia relativa, pero en este caso, como lo está en porcentaje, eh, se multiplica por 100, ¿ya? Después, lo mismo con cada una de las columnas. Y en la frecuencia relativa acumulada, que es la última columna, es lo mismo. Por ejemplo, aquí, que me aparece que en este 5 que está acá, me va a dar la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo? Bueno, en este caso es muy fácil porque se ve claramente, pero sería 5 dividido 10, es decir, el dato dividido la cantidad total de datos, dividido 10, que era el n, y eso 0,5 lo voy a multiplicar por 100. Siempre por 100 porque quiero saber cuál es el porcentaje. En este caso es 50. ¿Ya? Creo que esta parte no es tan difícil, también me parece que la han visto bastantes veces, así que no debería haber problema. Ya, aquí hay otra cosa que es el rango. ¿Se acuerdan lo que era el rango? Bueno, ahí lo dice. Dice, es la diferencia, pero aquí está alguien intentando entrar. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos. ¿Ya? En este caso, ¿cuánto sería el rango? ¿Cuánto sería el rango aquí? Chiquillos, ¿cuánto sería el rango? En la tabla. Ya, pues, rango. Diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. No, 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 no. ¿Cuál es el valor máximo? El valor. Valor. ¿Cuáles son? Ya, lo voy a decir de otra manera. Es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor.
¿Quién eran los datos? 1 y 3, perfecto, ¿ya? Pero es el mayor menos el menor, pues siempre es positivo, ¿ya? Sería 3 menos 1, sería 3, este es el dato mayor, este es el dato menor, por lo tanto sería 3 menos 1 y el rango sería 2. El rango sería 2, ¿ya? Listo. Ya, la primera parte era de conceptos básicos, así que vamos a seguir. Número 2. Ya. Después viene la tabla de frecuencia para datos agrupados. Y aquí es muy similar. La tabla de frecuencia para datos agrupados ocupan la misma frecuencia, es decir, la frecuencia absoluta, la acumulada, la relativa y la relativa porcentual. ¿Ya? La relativa acumulada y la relativa porcentual acumulada también. ¿Ya? Pero hay ciertas cosas distintas que van apareciendo en los intervalos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí aparece otra tabla, ¿ya? Con 3 intervalos, de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300. ¿Ya? Podríamos decir que estos van a ser los puntajes en matemáticas de los estudiantes de cuarto medio de Colegio Salvatierra. ¿Ya? De 0 a 100, de 100 a 200 y de 200 a 300. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de intervalo, el intervalo siempre representa un conjunto de números con un límite inferior y un límite superior. ¿Ya? Siempre es algo abajo, algo arriba. ¿Ya? Si me dicen, no, el intervalo 100, está mal. ¿Ya? No, el intervalo 0, horrible. ¿Ya? Entonces, siempre un intervalo empieza y termina. Después, como les decía recién, empieza en el límite inferior y termina en el límite superior. ¿Ya? Ahí dice son los límites izquierdo y derecho respectivamente. Estos pueden o no estar incluidos en el intervalo dependiendo de cada ejercicio. ¿Ya? Lo que se suele hacer es que el superior no se incluya, ¿ya? Y el inferior siempre se incluye. ¿A qué me refiero con que estén incluidos? A estos corchetitos, ¿ya? Estos corchetes que va para adentro significa que lo incluye, esto significa que no lo incluye, ya que cuando está mirando para el otro lado del corchete quiere decir de que no lo incluye, ¿ya? ¿Por qué se hace esto? ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo tengo aquí, ya, supongamos que son los puntajes, obviamente no van a hacer esto porque van a ser por 700, pero supongamos que son los puntajes PSU o no sé, pues la plata que tienen en el bolsillo, de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300. ¿Ya? Entonces, si alguien tiene 100 pesos, aquí, si alguien tiene 100 pesos, no va a estar en este intervalo, no va a estar en el primero. Aquí no. ¿Por qué no? Porque el 100 no lo está tomando. Está tomando justo hasta antes del 100. Si yo tengo 99 pesos y tengo muchas monedas no sé, de menos de un peso, supongamos que existieran, estaría en este intervalo. Pero si yo tengo desde 100 pesos en adelante, voy a estar en el siguiente intervalo. ¿Ya? Por eso es importante saber bien hacia dónde indican los corchetes, ¿ya? De todas maneras, estos corchetes suelen estar así, tal cual como está ahora. Y en el último, acá en el 300, se hace hacia adentro. Eso es como lo que se suele usar, ¿ya? Ya, la amplitud del intervalo, otro concepto que se confunde bastante con los límites, ¿ya? La amplitud del intervalo es qué tan grande es el intervalo, ¿ya? Si es de 0 a 10 y de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, la amplitud del intervalo sería 10, ¿ya? Porque cada uno de los intervalos tiene 10 datos o 10, la distancia entre ellos es 10, ¿ya? En este caso, ¿cuál es la amplitud del intervalo? Muy fácil. De 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300. La amplitud del intervalo sería... Están dormidos. 100, ya, perfecto, ¿cierto? Muy fácil. Ya, la marca de clase. La marca de clase, chiquillos, la marca de clase es un dato súper importante para las medidas de tendencia central, es decir, para sacar promedio, para sacar todas esas cosas, para las medidas en general,
también puede ser para la desviación estándar, la varianza, entre otras, ¿ya? ¿Qué es la marca de clase? Es un valor que representa el intervalo, ¿ya? ¿Y cómo se calcula? Es justo el valor que está en medio del intervalo. Por ejemplo, ¿cuál es el valor que está entre 0 y 100? Justo el del medio, que es 50. Entre 100 y 200 sería 150. Entre 200 y 300 sería 250. Y es justamente lo que aparece aquí, ¿ya? Justamente los valores del medio de cada intervalo. O también se podría calcular sacando un promedio entre los límites del intervalo. Entre 0 y 100, entre 100 y 200, entre 200 y 300. ¿Ya? Si yo saco un promedio entre ellos, también me va a dar la marca de clase. ¿Ya? La frecuencia, ya lo dijimos, cantidad de datos que se encuentran en el intervalo. Y el rango, no existe universalidad en el cálculo del rango en tablas con intervalos. ¿Ya? ¿Qué se refiere con universalidad? Que para todos sea igual. Ya que al no conocer específicamente los valores de los datos, existe más de un método para determinar una buena aproximación para este. ¿Ya? Por ejemplo, la diferencia entre la mayor y la menor marca de clase, o la diferencia entre el mayor límite superior y el menor límite inferior de los intervalos. ¿Ya? Por lo general, el rango, cuando se le pide el rango en una tabla así de datos agrupados en intervalos, es reconocer el dato mayor y el dato menor, ¿ya? Entre 0 y 300. Entonces, el rango sería 300, ¿ya? Pero también aquí buscan otras aproximaciones, como por ejemplo restar las dos marcas de clase, que sería 250, y 50, que sería 200, ¿ya? A mí me gusta más la primera, porque prefiero tener un rango mayor que dejar datos afuera, ¿ya? Bueno, aquí al final hacen como un resumen de esta tabla. Tiene 3 tramos o clases. En cada tramo hay un intervalo. El primer intervalo de 0 a 100 tiene el límite inferior 0, y este valor está incluido en el intervalo, a diferencia del límite superior 100, que no está incluido, ¿ya? Como su frecuencia es 20, hay 20 datos que están entre 0 y 100, incluyendo al... No, no incluyendo el 100. Ahí está mal. Esto no lo toman en cuenta. Esto no incluyendo el 100, debería ser. Sin incluir al 100. ¿Ya? Ya, a ver, pequeño ejercicio. ¿Cómo serían los datos de la frecuencia acumulada aquí? Si tuviera que agregar esta columna. ¿Cómo sería el primero? 20. Ya dijimos en la página anterior que el primero siempre se repetía. Eran igual. El siguiente, 50. 50. Porque sería 20 y 30, 50. ¿Ya? Y el último sería 50, ya llevo 50 hasta ahí, le vuelvo a sumar 50, sería 100. ¿Ya? Estos dos son el mismo, después este es la suma de estos dos cruzados, y después el último es la suma de esos dos, y así sucesivamente, si es que tuviera más datos. ¿Ya? ¿Qué significa el 100? ¿Qué es el 100? N, perfecto. Cantidad total de datos, ¿cierto? Cantidad total de personas, por ejemplo, que fueron entrevistadas o no sé. ¿Ya? Son los datos. Listo, eso es todo con las tablas de frecuencia. Vamos a ir ahora a la representación gráfica y a la interpretación de gráficos. ¿Ya? Que esto es como, a ver, esto es súper difícil de enseñar porque es como ir entendiendo la medida que van apareciendo. ¿Ya? Bueno, tenemos varios tipos, ¿ya? Los más comunes son estos: el histograma, el gráfico de barras, el gráfico de líneas y el gráfico circular, ¿ya? Una de las preguntas más clásicas y que deberían hacerse: ¿cuál es la diferencia entre un histograma y un gráfico de barras? ¿Alguien la sabe? De hecho, deberían saberla porque fue tema de probabilidades en algún tiempo atrás, a principio de los módulos.
¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre un histograma y un gráfico de barras? ¿Por qué en uno están juntos y en el otro están separados? Porque el histograma también son barras. ¿Alguien? ¿No? ¿No pare? Perfecto, excelente, Emilio. Eso es. Uno trabaja en intervalos. ¿Ya? ¿Y cuál sería el de los intervalos? El histograma. ¿Ya? Este trabaja en intervalos, por ejemplo, de 0 a 100, como estábamos en el anterior, de 100 a 200 y de 200 a 300. ¿Ya? Ese podría ser uno en intervalo. ¿Ya? El siguiente, el de barra, es el más simple porque abarca todos los tipos de datos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí podría poner yo, ni siquiera podría poner números, podría poner aquí, no sé, un deporte, podría poner fútbol, aquí tenis, aquí podría poner el vóley, y aquí el balonmano, y aquí el último, el hockey. ¿Ya? Eso podría ser de más podría ser un gráfico de barra. ¿Ya? El gráfico de línea es lo mismo, es muy similar, solamente que al tener este gráfico o sea, estas líneas que van marcando de un periodo a otro, yo me puedo ir dando cuenta dónde subió, dónde bajó. Incluso si yo aquí en el gráfico de barras, por ejemplo, hiciera esto, también sería un gráfico de línea, que muchas veces están juntos los dos. ¿Ya? Y el gráfico circular, que también es llamado a veces gráfico de torta, eh, también va marcando en cuanto a porcentajes, ya a frecuencia relativa porcentual, ya. Sobre todo si lo pasamos de una tabla de frecuencia a un gráfico de esta manera, ya. Listo, los histogramas, y aquí está toda la respuesta de lo que yo estaba preguntando antes. No sé si alguien miró para abajo. Son gráficos que se usan para representar datos agrupados en intervalos, ¿ya? El siguiente histograma muestra la estatura en centímetros de un grupo de personas considerando intervalos de la forma A, B, ¿ya? Es decir, el primero no se toma y el segundo sí, ¿ya? Es decir, aquí en el primer intervalo, al ser así, A, B, quiere decir que el 130 no lo estoy tomando justamente del 130,00001 hasta el 140, que sí está tomando porque está terminando con el corchete cerrado, hacia adentro. ¿Ya? Ya, de este gráfico se puede deducir que 12 personas tienen estatura entre 130 y 140, incluyendo al 140. ¿Ya? Aquí sí, perfecto. ¿Ya? ¿Cuál es la cantidad de datos? Ya, que aquí también hay una terrible... Voy a borrar eso. ¿Cuál es la cantidad de datos? ¿Cuál es el n? Ah, igual se ve, parece, ¿cierto? Bueno. Ya, pues, ¿cuál es el n? ¿O cómo calculo el n? ¿Ya? Una de las errores más comunes aquí es decir de que el n es 16, ¿ya? O que el n es 170. ¿Cuál es el n? Ya, ¿qué es lo que quiere decir? Ya que no está muy participativo hoy día. Aquí, este gráfico, todo junto, todo junto, todo junto, 52, Lola, lo lamento. Ok, no sé si es 52, ahora lo vamos a ver. Me parece que sí, está correcto. ¿Ya? Sí, Emilio, está correcto. Entonces, aquí, en lo que me está diciendo este histograma, quiere decir lo que decía acá, que entre 130 y 140 hay 12 datos. 12 datos, ¿ya? O sea, si lo lleváramos a una tabla de frecuencia, sería del 130 al 140. Aquí estarían los datos, aquí estaría la F, aquí habrían 12, ¿ya? Después de 140 a 150, de 140 a 150,
habrían 14, ¿cierto? Después de 150 a 160 habrían 16. Y en el último habrían simplemente 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo que hacíamos para saber la cantidad total de datos? Era aquí en la frecuencia acumulada ir sumando lo anterior. 12, después 12 y 14 serían 26. 26 y 16 serían 12, 42 y el último 10 serían 52. Y este que estaba acá era efectivamente el n. ¿Ya? Así que el n sería 52. Que es lo mismo que sumar esto, que todas estas frecuencias que están aquí al lado. ¿Ya? Eso es lo que hacen los gráficos, entregarnos una más o menos una reproducción visual de lo que estamos viendo en las tablas de frecuencia. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya. Me parece que hoy día no va a ser tan complicado. Ya. A ver, espera. Ya, dice, para interpretar un histograma y hacer cálculo a partir de la información que entrega, puede ser útil transformarlo a tabla, que era lo que nosotros estábamos haciendo recién. ¿Ya? Nosotros hicimos lo mismo, yo sin saberlo ya lo había hecho. Ya, gráficos de caja. ¿Se acuerdan de los gráficos de caja? Bueno, probabilidades deberían acordarte. ¿Ya? El diagrama de caja es una representación gráfica basada en cuartiles. ¿Ya? Los cuartiles todavía no los vemos, así que esto lo vamos a tratar de ver lo más rápido posible. ¿Ya? Para elaborar este gráfico se necesitan 5 datos. Valor mínimo, primer cuartil, segundo cuartil o mediana, que es lo mismo, tercer cuartil y el valor máximo de la muestra. ¿Ya? Los gráficos resultantes pueden ser de estas tres formas. ¿Ya? De todas maneras, esto lo vamos a volver a ver en una o dos clases más. Eh, ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Por ejemplo, el primero, el de la izquierda, parece ser muy simétrico, ¿ya? De hecho, ahí dice muestra simétrica. Quiere decir que los valores están igualmente dispersos, ¿ya? Están como bien distribuidos, ¿ya? Cuando esa rayita del medio se va hacia la izquierda, quiere decir que los valores más grandes se encuentran más dispersos, ¿ya? Los valores que están más hacia la derecha van a ser los que están más dispersos y los que están más abajo van a ser menos dispersos. Y por el contrario, la que está más a la derecha dice todo lo contrario. Como la línea y el gráfico en general está más tirado como hacia la derecha, quiere decir de que los valores más pequeños, donde hay más espacios, es donde va a haber más dispersión. Perdón, hace tuto. Ya, medidas de tendencia central. Ya llegamos a un tema que es bastante conocido, creo yo, que son las medidas de tendencia central. ¿Ya? El problema de las medidas de tendencia central, que son tres: la media aritmética, más conocida como promedio, la moda y la mediana. Ya son tres siempre, y que en realidad cuando lo sacamos así como a granel, datos sin agrupar así sueltos, son muy, muy fáciles. El problema se produce cuando estos datos empiezan, o sea, cuando yo quiero calcular estas medidas de tendencia central para datos agrupados. ¿Ya? Vamos a recordar cómo se hace para datos sin agrupar. La media son los promedios, es un promedio normal que consiste en sumar todos los datos y dividirlos entre la cantidad de datos que hay. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el mismo ejemplo, aquí no voy a hacer ningún otro ejemplo porque es muy fácil. El promedio de los datos es 11, 3, 7, o sea, 17, 21, 0 y 2 es, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Es sumar todo. 11 más 3 más 17 más 21 más 0 más 2, ¿ya? Le da 54 y lo divide en 6, ¿ya? El promedio entonces en 9. Listo, se acabó.
¿Alguna duda con eso? Porque el promedio es muy fácil. Ya. La moda también, o sea, es increíblemente fácil de sacar. El dato que más se repite. ¿Ya? Un conjunto de datos puede ser unimodal, polimodal o también puede ser amodal. ¿Ya? Es decir, puede tener una moda, más de una moda o puede no tener moda. Como la moda es el dato que más se repite, en el primer ejemplo, el conjunto 2, 3, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 9, claramente hay un solo 2, un solo 3, hay 2 4, hay 3 6, hay un 8 y hay un 9. ¿Ya? Como hay más 6 que otros datos, la moda es igual a 6. Así de simple. ¿Ya? La moda es el dato que más se repite. Yo tendría que venir a ver aquí. Ah, ya. Ok, el 6 es el que más se repite, por lo tanto es la moda es 6. En el siguiente dice 2, 3, 4, 4, 6, 6, 8, 8. ¿Ya? Y por último 9. Entonces aquí dice 2, 3 tienen un solo dato, igual que el 9, pero el 4, el 6 y el 8 tienen dos datos. Aquí se dice que la moda es polimodal, ¿ya? O el conjunto de datos en realidad es el polimodal, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen muchas modas. Está el 4, el 6 y el 8. Lo siento. Ya, y en el último ejemplo, dice 224499. Como no hay ninguno que sobrepase a los demás, quiere decir de que aquí no hay moda y eso quiere decir de que es un conjunto de datos amodal. ¿Ya? No hay ningún dato que sobresalga sobre el resto. Ya, ¿alguna duda hasta acá? Página 3, muy fácil. Vamos a la 4. La mediana. Ya, y aquí la mediana. Ya, la mediana debería ser de las más fáciles. ¿Qué sucedió? Debería ser de las más fáciles, o sea, de las más difíciles, perdón, de esta pasada, de esta primera pasada. Corresponde al valor en el cual el 50% de los datos se encuentra por debajo de él y el 50% de los datos por encima de él. ¿Ya? ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, tengo las edades de ustedes. No, no es muy un buen ejemplo. ¿Qué puede ser? Vamos a determinar quién es el alumno que tiene más... no, a ver. Estoy durmiendo. Lo siento. A ver, ¿qué puede ser para calcular la mediana? Ya, la cantidad eh, de jugadores lesionados que tiene un equipo, que tienen los equipos de fútbol, ya, por decir una tontería. ¿Ya? Están una cantidad de jugadores, entonces yo quiero un dato que sea representativo, ¿ya? Un dato representativo para saber cuántos lesionados tiene cada equipo en un equipo de fútbol, de voleibol, de lo que sea, ¿ya? Entonces, podría sacar el promedio, sí, podría sacar el promedio. Podría sacar, por ejemplo, la moda también, ¿ya? Si es lo que más se repite. Y también podría sacar la mediana, ¿ya? ¿Por qué la mediana es importante? Lo vamos a ver pronto, 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 pronto. ¿Ya? Entonces, la mediana va a ser el dato que ocupa la posición central, ¿ya? Entonces, vamos a suponer en este ejemplo, acá, en el primer ejemplo, aquí, que los datos de los equipos son 2, 3, 4, 4, 7, 8, 8, 8, 9, ¿ya? ¿Cuál sería la moda? La moda sería 8, ¿cierto? Como la vimos anteriormente. El promedio tendría que sumar todo y dividirlo en la cantidad de datos que hay, ¿ya? Y la mediana lo que primero hace es ordenar. Primero los datos tienen que estar todos ordenados, ¿ya? Por lo general se ordenan de menor a mayor o de mayor a menor, ¿ya? Obviamente es mucho más fácil si es de menor a mayor.
como está ya ordenado aquí el conjunto de datos. 2, 3, 4, 4, 7, 8, 8, 8, 9. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 datos, ¿ya? Hay 9 datos. Por lo tanto, si yo, bueno, si son poquitos datos, yo podría ir haciendo esto. Este con este, ese, el 3 con el 8, el 4 con el 8, el 4 con el 8 y me va a quedar uno central. Esa es mi mediana, ¿ya? Esa es una forma de calcular la mediana así muy fácilmente. ¿Qué pasa si es que se me van todos? Si es que se me van todos los números, como pasaría en el conjunto de datos de acá abajo. Elimino el del primero y el último, el segundo y el penúltimo, y así. Y aquí tendría que eliminar el 4 y el 7, ¿cierto? Pero cuando me pase esto, yo voy a tomar estos dos, el 4 y el 7, y voy a sacar un promedio entre ellos. 4 más 7 y lo divido en 2. 4 más 7 es 11, dividido 2 y esto es 5,5. Ya, esa sería la mediana. Entonces, ¿por qué es importante la mediana? ¿Ya? ¿O por qué a veces es mucho más importante incluso que el promedio? ¿Ustedes saben cuál es el promedio aquí en Chile de los sueldos de aquí de Chile? A ver, vamos a ver si tengo un... Creo que tengo una fotito por aquí. Denme un segundito. Creo que lo puedo encontrar. Mm, 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 mm. Aquí está. Lo encontré. Qué bueno que lo encontré. Claro, ahora no carga. Ya, pues. ¿Qué sucede? ¿Se me pegó la cuestión? ¿No escuchan? ¿No bien? Ah, ya. Vamos a ver. Chut. Justo ahora que lo habían encontrado. Estoy seguro que si lo abro con el Paint, me lo abro al tiro. ¿Viste? Sabía. Ya. Aquí hay un ejemplo que quiero que igual lo comentemos porque es algo súper real. ¿Ya? Eh, ¿Qué sueldo ganan los chilenos? El promedio son 818.471 pesos. ¿Ya? Esto obviamente es de hace un tiempo atrás, por lo tanto es más o menos viejo. No sé si esto habrá cambiado. Y la mediana es de 566.250 pesos. ¿Qué dato, a mí como no sé, pues, como persona que va a hacer eh, a evaluar o que voy a entregar alguna beca o algo, ¿con qué me quedo? ¿Con el promedio o con la mediana? ¿Qué es lo más real? ¿Ya? ¿Qué es lo más útil para sacar una medida de tendencia central? Tenemos que entender que la medida de tendencia central lo que hace es ver dónde está la mayoría, ¿ya? O a dónde se acerca la mayoría, dónde está el medio, ¿ya? O sea, si yo estoy ganando, por ejemplo, más de 566.000 pesos, estoy arriba o estoy justo en el 50% más rico, entre comillas, del país, ¿ya? Entonces, hay
conjuntos de datos los cuales el promedio no es tan efectivo para saber cuál es un resumen más o menos de los datos, a diferencia de la mediana, ¿ya? No sé si a alguien le gustan los Juegos Olímpicos, la gimnasia o los saltos ornamentales, no, así se llaman, ¿no? Bueno, los clavados, ¿ya? ¿Cómo le ponen las notas a los gimnastas o a los clavadistas? ¿Lo han visto a lo mejor cuando han visto los Juegos Olímpicos? No sé. Bueno, ¿qué es lo que hace? Se ordenan todas las notas, sea por ejemplo un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10, un 3, y se eliminan las notas mayores y las notas menores, ¿ya? Para que no afecten este promedio, y luego se saca el promedio, ¿ya? Es como entre una mediana y un promedio. Es como que si a los sueldos en Chile elimináramos los más pobres y elimináramos los más ricos y ahí sacamos el promedio solamente como de la clase media, podríamos decir algo así, ¿ya? Eso es muy representativo, muy, muy representativo, porque claro, aquí el promedio lo que hace es que la gente que gana mucha plata, los ricos, hacen subir ese promedio, pero la mayoría de la gente está bajo los 500.000 pesos, está ahí sufriendo mucho. Y claro, podemos decir y jactarnos con los otros países, no, el promedio en Chile son no sé cuántos $1.000, no sé qué, ¿ya? ¿Qué es lo que aparece ahí? Pero la mediana, lo real, es lo que está a la izquierda, ¿ya? Me parece que se va entendiendo. E incluso una de las cosas súper buenas que se hizo hace tiempo atrás con respecto a la obtención de becas es empezar a ocupar los deciles, empezar a ocupar los percentiles y los quintiles que se ocupaban antes, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es una ordenación de los datos, de los sueldos mismos o de los ingresos familiares, eh, que no tienen que ver con el promedio. O sea, se ordenan los datos, ¿ya? Y de ahí se saca el 50% para allá, el 50% para acá, o el 60%, por ejemplo, la gratuidad, el 70% más pobre. Perfecto, ¿ya? Ahí sí que hay algo que se está haciendo bien porque estamos viendo, matemáticamente hablando, medidas de posición, ¿ya? Y la mediana, si bien es una medida de tendencia central, también es una medida de posición. Ojo ahí, ¿ya? Ya, vamos a seguir porque para poder, para que entiendan esto. Me quedan 10 minutos más. Ya, entonces ya vimos la mediana, cómo la calculábamos, vimos me faltó algo. Si yo tengo, por ejemplo, 15 o no sé, pues 25 datos aquí, ¿ya? Si me pongo a hacer líneas así, 1, 2, 3, 4, 5, no voy a terminar nunca. ¿Cómo lo podría hacer más fácil o más rápido? Por ejemplo, en este caso serían, en el ejercicio de arriba, serían, ¿cuántos datos eran? Eran 9, 3, 6, 9, sí, 9 datos. El n se divide en 2, ¿ya? Y yo voy a obtener un resultado, cualquiera sea. En este caso, como el n es 9, va a ser 4,5, ¿ya? Yo tengo que este número siempre aproximarlo, siempre ir al siguiente, siempre al siguiente, ya, siempre. Si me da, por ejemplo, 4,2, igual voy al 5. Siempre es al siguiente. Siempre que me dé con un decimal, aunque sea 4,000003, siempre voy al siguiente, que en este caso sería 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago con este 5? Yo voy al dato 5 y busco 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Ese es el dato y esa es mi media. ¿Ya? En el caso del segundo, que le sacaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fueron 8 solamente. 8 lo divido en 2, me dio 4. ¿Ya? Entonces, cuando me dé un número entero exacto, tengo que tomar este 4 y tomar también el dato siguiente, el dato 5. ¿Ya? En este caso sería 1, 2, 3, 4, el dato 4 y el dato 5, que sería el 7. Y entre esos dos datos, en la información que me entregan esos datos, calcular el promedio como ya lo hicimos hace un ratito. ¿Ya? Ya. ¿Cómo calculo la medida de tendencia central en tablas?
pero sin intervalos, ¿ya? Sin intervalos. Seguimos con, con lo mismo, pero en tablas ahora, pero sin intervalos todavía, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Estoy aquí en la tabla de acá abajo, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para calcular el promedio en estas tablas? Siempre tengo que multiplicar cada una de los datos por la frecuencia. Siempre los datos por la frecuencia. Incluso aquí muchas veces se hace una tercera columna que se hace X por F. Y aquí voy poniendo 6 por 10 es 60, 7 por 12 es 84, 9 por 8 es 72 y 9 por 5 es 45. ¿Ya? Y todo esto lo sumo, 60, 4, 2 y 5, 1, 6 y 8, 26. Y lo voy a dividir en la cantidad total de datos, ¿ya? ¿Cómo calculo los datos? Igual que como lo hicimos anteriormente, recuerden que el n es sumando todas las frecuencias. 10 más 12 más 9 más 5, que esto es 36, ¿ya? Y 261 dividido 36 sería 7,25, igual como está aquí. ¿Ya? Esa es la manera. Es decir, es muy similar. Multiplico primero el dato por la frecuencia de todos los datos por la frecuencia y al final esa suma de todos los datos la divido en el n, en la cantidad total de datos. No olvidar, nuevamente les repito, que el n se calcula sumando todas las frecuencias. ¿Ya? Ya, y la moda, en esta modalidad, o sea, valga la redundancia, la moda, tengo que simplemente ver, como es el dato que más se repite, la frecuencia más alta, ¿ya? Porque la frecuencia absoluta era la que me decía el dato que se estaba repitiendo, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, voy aquí a la frecuencia y busco ya 10, ya, aquí está el 10. 10 es el mayor, ¿cierto? Listo, le ganó al 8, al 7, al 4, por lo tanto la moda es 2. Moda igual 2. Más simple, imposible. ¿Ya? Y en el caso de la mediana, a ver, vamos a ver si es que en la página siguiente, en la 5 está el ejemplo. Aquí está el ejemplo. ¿Ya? Lo voy a hacer con el ejemplo mejor. Calcular la mediana de los datos representados en cada tabla. Si el n es 13, ¿ya? ¿Cómo sé que el n es 13? Recuerden que era lo que estaba acá abajo. Si el n es 13, lo divido por 2, y aquí está lo que les decía antes. Si es un número decimal, buscar el dato que ocupa la posición 7, ¿ya? Es decir, el siguiente. ¿Cómo busco el dato que tenga la posición 7? Como tengo una frecuencia aquí, perdón, como tengo las frecuencias acá, esto me quiere decir de que tengo dos datos que son 13, ¿cierto? ¿Ya? Si los tuviera que ordenar así de uno, sería 13 y 13. Después tengo cuatro datos que son 14. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Lo que me está diciendo la F minúscula es que aquí son 4 y la F mayúscula me está diciendo que aquí van 6. ¿Ya? Listo. Yo quiero buscar la posición 7. Por lo tanto, después 15 hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? De nuevo, aquí la frecuencia absoluta me está diciendo que aquí hay 5. Y de todo esto, ¿cuánto llevo? 11. ¿Ya? Entonces, como yo voy al 7, o quiero ir al 7, y aquí primero me decían de que aquí llevaba 6. Entonces, si aquí llevo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuál va a ser el 7? El 7 sí o sí tendría que estar en esto, aquí. Incluso este es el dato 7, 15. ¿Ya? Por lo tanto, como el dato 7 es 15, también podría decir de que la mediana es 15. ¿Ya? Bueno, aquí está explicado de otra manera. Dice, como yo estoy buscando el dato 7, en este grupo se tienen los datos que ocupan la posición 1 y 2. En el siguiente grupo se tienen los datos que ocupan la posición del 3 hasta el 6. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es de donde terminó
el 1 y el 2, después aquí el 3, el 4, el 5 y el 6. Después aquí el 7, el 8, el 9 y el 10 y el 11. Y como yo andaba buscando el 7, aquí está, en el 15. ¿Ya? Entonces la mediana después va a ser 15. ¿Ya? En el caso de que sea un número entero, tal como también lo expliqué hace un rato, ya, son 90 datos, n partido 2 me dio 45, tengo que hacer un promedio entre el dato 45 y el dato 46. Voy a la tabla de frecuencia aquí y voy a buscar dónde está el dato 45 y 46. Aquí, tal cual como decíamos antes, se encuentran los datos de la posición 1 hasta la 21, después de la 22 hasta la 48, y yo quería el 45 y el 46. Por lo tanto, los datos 45 serían 2 el 45 y 2 el 46, ya que eran los dos datos que yo quería. Y si saco un promedio entre ellos dos, 2 más 2, 4 dividido 2, me da 2. Por lo tanto, la mediana en este caso sería 2. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Vimos 5 páginas hoy día de 18 que tiene el módulo. ¿Ya? Así que vamos súper bien. ¿Ya? Aparte que también tenemos que considerar que vamos a tener quizás hasta una clase adicional. ¿Ya? Vamos a ver si, chiquillos, o sea, si nosotros avanzamos bien en la próxima clase y en la tercera clase, a lo mejor no tengamos que tener esta última clase. O sea, sí, pues la evaluación la podríamos tener un poquito antes. ¿Ya? Eh, y esa sería la idea. Pues. La idea es que, a ver si estamos a 23, la próxima semana es 30 de septiembre, el 7 la hace la tercera. Si pudiéramos terminar el 14 de octubre, sería lo ideal, ¿ya? En el caso de que nos atrasaran un poquito, tendríamos que hacerlo el 21. Mi idea va a ser siempre terminar el 14 para que ustedes también puedan eh, relajarse. Sí, por supuesto. Sí me las pueden pedir por el Instagram también, porque las tengo en el teléfono, así que se las envío mucho más fácil por ahí. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, que estén bien. Recuerden que de despedirse, ¿ya? Despídense. Ah, no les di las notas. No les di las notas de la anterior. Ya se las doy después nomás, ¿o no? ¿O las quieren ver? Ya, ok, Ángela. Ya, ya. Adiós. Se las doy después. Adiós, cuídense. Chau, chau. Parece que no las quieren saber. ¿Ah? Se notó mucho. Chaito. Chao. Gracias, Cata. Chau, chau. Ah, la prueba no. Ah, yo pensé que. Ah, ya, ya. Ok.